Lo que vamos a estar haciendo va a ser dar paso a la primera de las charlas, que se llama Calidad en Acción, pruebas que importan, resultados que cuentan. Y para eso nos van a estar acompañando Edgar Salazar de Guayoyo. Él es especialista en el área de ciberseguridad y además también va a estar, justamente representando al Centro de Ensayo de Software, nuestra líder y responsable de equipo de testing, María Elisa Presto. Así que les doy la bienvenida a ambos. Suban al escenario nomás y los recibimos capaz que con el primer aplauso de la tarde, por favor. Como decía, mi nombre es María Elisa Presto. Para mí es un honor abrir el track de calidad y testing junto con Edgar. Mi compañero es un experto en ciberseguridad en Guayoyo, Pixis, que tiene más de 15 años de experiencia. Y yo soy ingeniero en computación y estoy trabajando en el CES desde también hace más de 15 años y en la carrera desde sus inicios. Así que, bueno, para mí es un verdadero honor darles la bienvenida. Siempre es lindo ver las caritas de los egresados. Y también a todos los que trabajan en la charla esta, también es para todos los que trabajan en la historia, en la industria del software, porque la calidad en realidad nos importa a todos los que trabajamos en software, no solamente a los de calidad, a los QA, como se dice ahora, a los testers, sino que todos estamos involucrados desde el principio en lo que va a ser la calidad del producto de software. Hoy entonces con Edgar estuvimos bastante viendo cómo presentamos esto y decidimos presentar un poco la calidad justamente en acción, pero mostrándole ejemplos de no calidad, ¿no? Donde se ve un poco mejor algunos atributos de software que de otra manera es difícil de verlos o de explicarlos o de darse cuenta que los tenemos o que no los tenemos. Sí, entonces también estuvimos, para preparar la charla, estuvimos trabajando y viendo cómo lo define la ISO 25000 y que este año también agregó una parte que es para atributos de calidad de inteligencia artificial. Entonces también un poco, alguna cosa vamos a comentar de eso. Y bueno, entonces para empezar trajimos algunas definiciones un poco duras, digamos, o de libro, digamos, de lo que es calidad. Entonces les voy a leer. La calidad de un producto es el valor que tiene para una persona en particular. Esta es una definición que los que están haciendo la carrera la deben conocer, la deberían conocer. La calidad es cumplimiento de los requisitos. La calidad es satisfacción del cliente. El grado en que el producto de software satisface las necesidades expresadas o implícitas cuando es usado bajo determinadas condiciones. Todo esto es calidad y son algunas definiciones un poco duras, un poco de libro. Y después, por otro lado, también tenemos que la calidad, que la parte interna, que la parte externa, que si lo ve el usuario, que si lo ve el desarrollador, que si lo ve el negocio. Y entonces, en realidad, todo esto ¿para qué? Bueno, para mostrar un poco que es un concepto complejo, que va a depender de la persona, va a depender del tipo de software, va a depender desde dónde la estoy mirando, la calidad en el uso también, que capaz que interno o externo parece muy bien, pero después en el uso resulta que no hace lo que queremos que haga. Y entonces, bueno, dejando ahora todo esto, todas estas definiciones y esta formalidad y un poco más, hablamos un poco de los testers, qué es lo que vamos a querer, que vamos a pensar cómo diseñar pruebas que generen ese valor para el usuario del software, para el tipo de software. Entonces, en eso está la clave, en poder pensar cómo vamos a diseñar esas estrategias, que acá los que están estudiando ya saben de estrategias de software. Entonces, pensar de testing de software. Entonces, pensar un poco, pensar en las personas que lo van a usar, pensar en el tipo de producto. Y bueno, como siempre decimos, lo que damos desde el lado de testing es información sobre la calidad del producto. Y con esta información después se puede o no mejorar la calidad. Y bueno, algo que no puedo dejar de nombrar es también evaluar cuando vamos
a pensar esas estrategias de testing, a pensar en esos casos de prueba, tenemos que tener siempre qué riesgos, siempre en mente, qué riesgos puede haber de si dejo de hacer esto, si dejo de probar lo otro. Entonces, por eso está esa palabrita ahí. Bien, entonces, como les dije, vamos a empezar a hablar de no calidad. Entonces, este es un primer ejemplo de este año que pasó, a mitad de año, que se cayeron cuando hubo una actualización de Windows 11 se cayó en un montón de lugares, se cayó Windows y hubo problemas. Bueno, ahí hay una de las fotos es del aeropuerto, la gente atascada, un montón de gente, mucha gente enojada, perdiendo vuelos, buscando dónde quedarse, espera, la bolsa de valores. O sea, mucha gente enojada por una actualización de Windows que alguna prueba no se hizo. Y después, esto fue un error funcional. ¿Sí? Y después, también hablando un poco de lo que es inteligencia artificial, que no siempre en todas las circunstancias nos dan valores correctos. Porque la parte funcional habla un poco de la correctitud de la respuesta también. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de una prueba que se pudo haber hecho de performance, que, esto también es del año 2022, fue un concierto en el cual, cuando se fueron a sacar las entradas para Taylor Swift, el sistema se cayó, y eran una preventa de entradas en realidad, y quedó mucha gente, todo el mundo enojado, la gente los usuarios son muy fanáticos por lo general cuando es un concierto, que estaban las colas virtuales, no fue que se cayó y chau, la gente estuvo horas esperando para comprar y no pudo. Y esto los que saben de performance, los que ya leyeron algo, los que saben lo que es una prueba de performance, se podría haber evitado si hubiéramos hecho una prueba y, si ahí sabemos hasta dónde aguanta nuestro sistema, cuál es el punto de quiebre, y ahí se puede buscar una solución, poner una segunda fila, no sé, inventar algo, pero si ya sabemos de antemano que van a venir muchísimos usuarios, esto se podría haber prevenido. Este es otro ejemplo. Vieron que voy pasando y voy hablando de cosas distintas, ¿no? Porque son usuarios distintos. Uno era un aeropuerto, otro. Estos van a ser jugadores. Este es un juego, el Cyberpunk 2077, que este juego fue un juego que se hizo un tráiler como el lanzamiento del juego, y parece que el tráiler estaba muy bueno, entonces mucha gente, muchos usuarios hicieron una precompra del juego, y no salió, tuvieron muchos años corriendo la salida de producción, ¿no? La iban posponiendo, y finalmente, con toda esa cantidad de preventa ya hecha, ¿no? La gente esperando, ya había pagado todo. Finalmente, cuando salió el juego, andaba bien, funcionaba bien, solamente en PCs de alto rendimiento, de alta gama. No andaba en PlayStation 4, en el 2020, o sea, en PlayStation 4 en el 2020 y en Xbox One. No andaba. Toda esa gente que estuvo años esperando, se generó una expectativa tremenda. Cuando llegó finalmente el juego, ya no les funcionaba, les andaba muy mal. La parte gráfica, justamente, que hay en un juego que tenemos que pensar, la parte gráfica, ¿no? Entonces, esto es un tipo de error de compatibilidad, de no haber hecho pruebas en diferentes ambientes. Los usuarios decían que el juego era injugable y ese tipo de muchos comentarios. Ahí ven, esa gráfica es de cómo cayó las acciones de la compañía y en ese momento, en pocos días cayó un 40% las acciones. Seguimos acá con
Este es un tipo de error que por lo general no se le da tanta importancia, que es la parte de la interacción con el usuario. Cada vez se le da más, pero igual sigue teniendo un poco menos importancia la interacción con el usuario. Y esto era un botón que había, como ven allí, una alerta real y una alerta simulada, y el funcionario quiso hacer una alerta simulada, era una simulación, y apretó una alerta real de misil, eso fue en Hawái, y bueno, activó fue un caos realmente, porque la gente se empezó había alertas por todos lados, llegaba el WhatsApp, le llegaba a las personas con la alerta. Entonces, un error en el diseño de una interfaz gráfica realmente generó un tremendo, angustia, ¿no? Mucha gente, gente que estaba de vacaciones, de todo, cualquier tipo de cosa. Si lo buscan pueden leer un poco más sobre eso. Entonces, eso para mostrar, es un caso un poco extremo, pero para mostrar un poco que la parte de la interfaz gráfica es importante. También puede pasar que si la interfaz no te permite usar la aplicación, directamente no la podés usar. Entonces, es importante. Y dentro de esta parte de capacidad de interacción del sistema con el usuario, voy a hablar un poquito de lo que es la inclusión, la inclusividad y la accesibilidad. Para decir, esto no es un error, es para contarles un poco que en el Uruguay hay una ley que salió, la ley y el decreto de ley salió en el 2022, en el cual, de la parte de accesibilidad web, en el cual la AGESIC, ahí está subrayado que algunas partes de la ley, ustedes la pueden buscar, ahí también está la URL, en el cual habla un poco de que las web tienen que poder ser usables por todas las personas independientemente del contexto. Y también habla un poco de las prácticas internacionales que se van a usar, que se usan en nuestro país. Entonces, un poco AGESIC lo que usó para definir qué es lo que tenemos que cumplir en el país, usó el estándar W3C, que es el de los estándares, el consorcio que estandariza las reglas de la web, y se hizo esto WCAG, en el cual se usa una parte de este estándar. Se usa, como dice ahí, debe alcanzar el nivel A, entonces es jerárquico, se organiza en 3 niveles, A, AA y AAA, y entonces lo que debemos cumplir es el A, el AA y unos poquitos de la parte AAA, o sea, no es todo. Bien, lo que se espera es que todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, tengan sus web cumpliendo estos niveles. ¿tá? Y hoy en día, esto lo saqué hace un par de días, así que supongo que el dato estará bastante actualizado, hoy en día el 41% de los errores, hay errores, el 41% de errores a nivel de HTML en los portales uruguayos. Hay una página ahí en AGESIC, hay una página que la pueden consultar, en la cual hay un montón de estadísticas y las puedes mirar si a alguien le interesa un poco más este tema. Bien, pasamos ahora para seguir con algunos errores, para seguir viendo algunas características del software. Este es un error, es un atributo que se llama fiabilidad, que tiene una parte que se llama disponibilidad, y justo la semana pasada hubo una caída global de Meta. Supongo que a todos se habrán dado cuenta que tuvimos 40 minutos, acá por lo menos tuvimos 40 minutos con WhatsApp colgado. Yo tenía un ejemplo que era del 2021 y justo pasó eso, lo actualicé, así que desde el 2021 no pasaba, pero estuvimos sin disponibilidad, digamos, de WhatsApp. Que lo que pasó, es que no nos pudimos comunicar
pero había, bueno, hay gente que usa para trabajo, un montón de cosas, y fue a nivel mundial, no fue solamente acá. Fue una no disponibilidad. Esto es una característica que es difícil de verla cuando la tenemos, porque como que siempre tenemos disponible el software. No nos damos cuenta que tenemos esa calidad, pero la tenemos. Cuando no la tenemos nos damos cuenta, ay, no funciona tal cosa, tal aplicación, y más estas de comunicación. Bueno, no solo WhatsApp, ¿no? Facebook y Instagram también estuvieron caídos. Y acá también, tenemos estas imágenes para mostrar que también hay una cosa que se está ahora usando, que es una parte de la nueva parte, de la ISO que les decía, la 20059, que tiene definidas algunas características para la inteligencia artificial y habla un poco de el sesgo, ¿no? Los errores que pueden estar dados por el sesgo, y que también es que el software hace que el software no sea fiable, en este caso sería que un algoritmo de inteligencia artificial, de reconocimiento facial, no reconozca a una persona o reconozca mal o reconozca algo que no es una persona, peor todavía. Bueno, ¿cómo estoy de hora? Vamos a pasar entonces a este atributo, que también es un atributo difícil de mostrar, porque se acuerdan que al principio hablamos de que la calidad también tenía una parte interna, que desde el punto de vista del desarrollador. Y acá lo que les traigo es, por ejemplo, un código que tiene un switch, que tiene un montón de opciones, o código espagueti, o complejidad ciclomática, o código, esto es código repetido. Entonces, si tenemos también internamente, si tenemos mala calidad, indirectamente, después mantener el software se va generando un costo de la no calidad, que es lo que ahora, hoy hace unos años que se acuñó el término de deuda técnica, que lo que hace es medir el costo de la no calidad. Entonces, cuando hay que arreglar algo, demoramos más, cuando hay que agregar cosas nuevas, no es tan fácil. Entonces, un poco de la calidad desde el punto de vista interno. Y bueno, este es el último ejemplo antes de darle la palabra a Edgar, en el cual es un atributo en el cual es muy importante porque pone en riesgo la vida humana. O sea, es un atributo de calidad que un software puede llegar a poner en riesgo la vida humana. Hay varios ejemplos, hay ejemplos de cosas médicas también. Este es un ejemplo del año pasado en el cual los autos que usan autopilot, que es un sistema de inteligencia artificial y con sensores, se maneja solo el auto, y lo que pasó es que empezaron a haber muchos accidentes y bueno, la conclusión es que era un problema del autopilot, digamos, del sistema que manejaba el auto. Bueno, entonces le doy la palabra a mi compañero. Aló, ¿se escucha, no? Gracias. Bueno, buenas tardes, un placer participar en esta jornada. Yo le vengo a hablar de uno de los atributos que se escucha, ¿verdad? Sí, de uno de los atributos que cuando estuvimos viendo esto con María. Estábamos viendo cómo hacíamos para poder hablar sobre los distintos atributos que hacen a la calidad, ¿no? Y sin duda la seguridad viene siendo uno de esos atributos, porque algo que es inseguro no podemos hablar que es de calidad, ¿no? Entonces, repasando algunos datos de interés, vemos que el 75% de los ataques son dirigidos a la capa de aplicación. Esto es muy importante entenderlo porque anteriormente teníamos una percepción muy errada de la ciberseguridad, porque siempre lo veíamos como en la capa de red, los firewalls, etc. No, ahora desde hace ya muchísimos años esto viene siendo una tendencia muy marcada donde el software empieza a ser muchísimo más atacado que las redes como tal cual las conocemos, ¿no? Por un ejemplo de ello, y podemos
hablar de muchísimos ejemplos. La verdad que las noticias abundan, no solamente internacional, sino también local, acá mismo en Uruguay. Pero un ejemplo de ello es Uber, ¿no? Un investigador, básicamente haciendo pruebas en la aplicación, descubrió una forma de generar códigos de promoción ilimitado para obtener, obviamente, viajes gratis, ¿no? Entonces podía sumar códigos de promoción a sus viajes y poder viajar infinitamente. Esto, obviamente, hubiese sido otra historia si esto se hubiese conseguido en los procesos de testing o de pruebas de seguridad. Básicamente se descubrió una vez que ya estaba en uso y estaba en producción. ¿Okay? Otro dato de interés es el 92% de las aplicaciones que salen a producción son vulnerables. Esto también es una realidad. No necesariamente las vulnerabilidades tienen que ser las más críticas. Cuando hablamos que el 92% de las aplicaciones son vulnerables, es porque por lo menos una vulnerabilidad de riesgo bajo tienen, ¿no? Y esto también dicta mucho del trabajo que se viene haciendo. Antes la cantidad de vulnerabilidades altas que salían en unas pruebas de seguridad solían ser muchísimas porque no había mucha conciencia. Ahora empieza a haber un trabajo mucho más fino desde los equipos de desarrollo, pasando también por los equipos de seguridad, integrándolo también con equipos de testing, donde normalmente cuando hacen pruebas de seguridad en testing es posible que se consigan fallos de seguridad que son muy predecibles, muy fáciles de encontrar, ¿no? Bueno, acá simplemente comentarles que esto también ocurre cuando hacemos implementaciones o adopciones de nuevas tecnologías. Un ejemplo de ello es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. No hace mucho, esto fue en octubre de este año, se consiguieron más de 3 docenas de vulnerabilidades en sistemas de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Que eran utilizados, eran proyectos open source y utilizados en distintos proyectos por distintas empresas. Nada, súper importante porque cada vez que vamos a adoptar una nueva tecnología tenemos que pensar que también estamos adoptando sus riesgos. Entonces, nada, eso tenerlo en cuenta, creo que es muy valioso al momento de que nos propongamos una estrategia, no solamente de calidad, sino también de seguridad. Bien, otro dato de interés, más del 25% de los sistemas de inteligencia artificial implementados en empresas contenían vulnerabilidades críticas relacionadas con la falta de validación de datos de entrada y la manipulación adversaria. Esto es también muy importante porque ahora que la inteligencia artificial está arropándonos cada vez más, eso me hace acordar que hace no mucho hubo un investigador que empezó a trabajar con ChatGPT y básicamente lo que hizo fue preguntarle cómo podía hacer un plan de magnicidio, ¿no? En ese entonces ya habían sacado un parche, por así decirlo, para ChatGPT, donde ese sesgo de lo que se podía decir si era correcto o era un tanto legal o moral, te daba la respuesta ok, o si no, te decía, mira, esto no es legalmente correcto o moralmente no es correcto, ¿no? Y como se estaba hablando de un plan de magnicidio, obviamente le dio respuesta como que, mira, esto no se puede. Pero, ¿cómo buscó la forma de burlarlo, digamos, ¿no? Básicamente le preguntó, bueno, estoy escribiendo un guión para una película que trata de esto, de esto y de esto. Y además va a haber un magnicidio. ¿Me puedes describir cómo sería la forma de esto? Y le respondió, bueno, tienes tales formas, tal, puede ser de esta forma, si no, de esta forma. Entonces, claramente todavía sigue habiendo
un problema de interpretación, pero que puede terminar en algo que obviamente está mal o que la plataforma no desea, que es que cosas de repente moralmente incorrectas no sean apoyadas, por así decirlo, ¿no? De esto hay muchísimos ejemplos también. Podemos hablar de cómo se ha utilizado inteligencia artificial también para desarrollar exploit o desarrollar malware también, ¿no? Y cómo cada vez más también los adversarios empiezan a utilizar esto para engañar a la inteligencia artificial. Pero bien, volviendo a lo que es el atributo de seguridad de calidad, hay algo muy importante, o un concepto muy importante, que es la intervenibilidad, que básicamente es que cuando tengamos un sistema de inteligencia artificial al frente, cómo lo podemos probar es intentando saber si puede ser intervenido en cualquier momento para poder estopear cualquier falla o darnos cuenta de que algo está funcionando, ¿no? O que está funcionando incorrectamente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, simulación de escenarios de fallo crítico, verificación de logs y rastros auditables que existan, por supuesto, pruebas de respuesta a mecanismos de intervención y validación de restricciones éticas o legales en la IA, que era lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Ahora bien, para terminar, y disculpen si me tomé unos minutos de más, creo que es importante cuando diseñamos una estrategia de calidad, básicamente es muy importante porque de esa forma nos sirve como un puente para trasladar valor a nuestra organización, a nuestros clientes o a nuestros equipos o a nuestros colaboradores, ¿no? Creo que un poco cuando lo hablábamos con María esta charla, teníamos en mente de que no solamente quedarnos con la sensación de tener pruebas de calidad que solo se aboquen a algo específico, sino abrir esa, digamos, esa caja, pensar fuera de la caja y ver otras perspectivas que normalmente no vemos porque estamos de repente muy, ¿sabes? ¿No? Como muy ciegos, capaz, por lo común y no ver otras cosas que otras perspectivas nos pueden dar una visión muy amplia, ¿no? En definitiva, también la seguridad como parte elemental de la calidad es algo que también es bueno incorporar cuando hablamos de calidad, ¿no? Y bueno, para cerrar, creo que nosotros como usuarios también debemos ser mucho más críticos con demandar software de calidad y obviamente que sea también seguro. Espero nada, que esta charla les haya podido abrir ciertos caminos para también ir por varias formas de cómo interpretar y cómo hacer que un software sea de calidad, viendo distintos atributos como lo vimos con María y bueno, muchísimas gracias por escuchar.